¿Qué haces, Fer? ¿Cómo andás? Ahí está. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar y siempre puntuales, como tratamos de ser en los coloquios. En esta oportunidad tenemos al doctor Rabino, que como siempre agradezco la participación em, para que sigamos creciendo en la AMS. Él es miembro acreditado de la AMS, coordinador del área de ronquidos y de AOS del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Británico de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía del Sueño y de la International Sleep Surgery Society y docente de la UCA. Y nos va a hablar sobre abordaje individualizado para la terapéutica al paciente con AOS. Y bueno, muchas gracias, Alberto, por estar, y gracias a todos, reitero, por estar en este horario. Gracias. Bueno, muchas gracias, Estela, y muchas gracias a todos por lo mismo, por estar en este horario. Bueno, en este rimbombante título que le pusimos, es básicamente cómo abordamos a nuestros pacientes. Yo, la verdad es que no soy un académico, soy un otorrinolaringólogo y soy cirujano, y que me he apasionado con este tipo de pacientes que los conocí hace 10 años, porque hacía todo el tipo de cirugía de otorrinolaringología y me empezaron a venir gracias a la usina de trabajo que es el Servicio de Neumonología del Hospital Británico con el doctor Borsini. Empezaron a llegar pacientes que requerían mi atención. Entonces me empecé a meter de lleno en esto, y la verdad que encontré un campo que me apasiona, con una diversidad y un entusiasmo que agradezco. Bueno, básicamente, en principio lo que vamos a decir es que es la apnea de sueño. Y bueno, es algo que es crónico, que es multisistémico, que se debe a genes. De hecho, hoy ya hay 4 tipos de genes que uno puede identificar con estos test de saliva que uno hace rápidamente, como para poder prevenirlo, que depende mucho del desarrollo, ¿sí? Cómo fue evolucionando el, el, el hombre, ¿sí? Que desarrolló la cara más pequeña, y el estilo de vida, ¿no? Cómo comen, cómo hacen ejercicio, cómo respiran, los hábitos que tienen. Todo esto determina el desarrollo de esta enfermedad, que básicamente tiene un diagnóstico simple. La verdad es que muchas veces el diagnóstico lo hacemos cuando el paciente entra y lo vemos en la puerta y ya sabemos, y le pedimos los estudios simplemente para confirmarlo, pero los estudios se han simplificado cada vez más y es cada vez más fácil de hacer un diagnóstico de esto. En cuanto a la fisiopatología, vamos aprendiendo, pero todavía nos falta. Sabemos, después de los artículos de Eckert, que no es solamente anatómico, que hay otras variables, pero lo que también sabemos claramente es que el impacto es en las vías aéreas, en la vía aérea superior. ¿Sí? Eh, y cuando recibimos un paciente, entonces lo que nos planteamos es cuál es el problema de nuestro paciente. Porque la verdad es que vienen de todo tipo al consultorio, y a veces puede ser un síntoma, ¿sí? Somnolencia, ahogo, ¿sí? Presenciado, él se siente ahogado. Puede ser una necesidad, ¿sí? Porque el tipo se duerme, la persona se duerme porque tiene problemas sociales, ¿sí? Pero también puede ser porque resulta que le hicieron un estudio en un screening y le salió y él no tiene ningún tipo de síntomas, o porque se lo sugirió algún médico. Y entonces viene a nosotros y hay que saber a qué viene, ¿sí? Si viene para tener solamente información para ver de qué se trata, porque muchas veces no se le explica correctamente y eso es un déficit que tiene el cuerpo médico sobre lo que tiene. Si realmente está queriendo buscar una solución al problema, algún alivio, o quiere buscar una alternativa. Y acá lo que tenemos que individualizar es si el paciente realmente está buscando una ayuda para tratarse, si él va a colaborar, si él se quiere tratar, si es su intención. Y acá tenemos que ver qué paciente vamos a tener. Con el estudio vamos a saber la gravedad de su cuadro, si esa apnea es severa, si es moderada, si es leve, a través de encuestas, a través de los estudios,
a través de un chequeo de la calidad de vida con encuestas o aplicaciones, y ahí vamos a determinar, sabemos que hay tipos clínicos, que hay algunos que son muy sintomáticos, con mucha somnolencia, otros que no tienen ningún tipo de síntoma, y otros que tienen síntomas cardiológicos predominantemente. Entonces, depende de este tipo de clínico, va a ser que el paciente se va a sentir más o menos colaborador con los tratamientos o este, de alguna manera interesado en resolver o tratarse. También vamos a tener que ver las condiciones generales, la edad, obviamente cuanto mayor, más apneas va a tener y van a ser menos, de alguna manera, sintomáticas. Y la obesidad, la conformación craneofacial, la ocupación y la personalidad que tiene el paciente para saber si este paciente va a tener un compromiso con su tratamiento. Porque esto es crucial para el tratamiento de la apnea del sueño. Nosotros nos manejamos básicamente con lo que es la medicina basada en evidencia, ¿sí? Esto compone que nos manejamos con la evidencia disponible médica que tenemos y a eso lo vamos a filtrar con el criterio médico que nosotros tenemos para cada caso. Y lo vamos a asociar con las preferencias del paciente para su tratamiento para llevar adelante su enfermedad. Y lo vamos a machar también con lo que es la medicina 4P, que es la medicina predictiva, como en este caso por herencia o por estudio genético podemos saber que puede desarrollarla o no. La preventiva, qué hacer para no desarrollar esta enfermedad, con los hábitos, con las actividades físicas, con la alimentación. Personalizada, porque vamos a tratar en este caso de hacer un diagnóstico específico de cuál es el mejor tratamiento para este paciente según sus características, y participativa porque el paciente es fundamental en la toma de decisiones, ya sea del tratamiento, de la combinación de tratamientos, de qué hacer y qué no hacer, porque en definitiva va a ser el que va a hacer, él va a hacer la elección. Por eso hablamos de una medicina personalizada. En medicina siempre hablamos de que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, y acá en apneas de sueño esto es mucho más claro. En cuanto a tratamientos, bueno, tenemos muchos tratamientos. La verdad que es una ventaja, ¿sí? Tenemos muchas opciones. Hay ciertas patologías que no lo tienen a esto. Entonces el paciente es eso o eso. Acá tenemos una primera línea de tratamiento que la verdad la deberían hacer todos, o la deberíamos hacer todos, por más que no tengamos apnea, que es estar acorde con la naturaleza, tener un ritmo circadiano que nos armoniza con el entorno, mantener el peso con una dieta adecuada, ¿sí? Y eso seguramente va a estar indicado para la mayoría de los tratamientos y es lo básico y lo que lo vamos a asociar con cualquiera de los otros tratamientos. Va a haber pacientes, obviamente, que no lo van a requerir tanto porque el peso lo mantiene, pero muchos necesitan corregir lo que son los hábitos del uso horario para dormir. Y después los demás tratamientos que los dividimos básicamente en quirúrgicos y en no quirúrgicos. Dentro de los no quirúrgicos, obviamente tenemos las medicaciones, que cada vez está avanzando más esto. Han salido publicaciones hace poco de la trizetapide, me parece que es, para descender el peso, estas nuevas drogas para descenso de peso, que se han hecho estudios directamente con la apnea del sueño, que disminuye los índices de apnea y hipoapnea. Tratamiento posicional, la terapia miofuncional, el dispositivo de avance mandibular, el CPAP, por supuesto, que es, como les digo a todos, el menú de la casa, es lo que sale como primera indicación, y después las cirugías de partes blandas, las esqueletales, la cirugía bariátrica y recientemente no disponible todavía en Argentina lo que es el estimulador del nervio hipóglota. Cuando vamos a tratar de hacer una selección de tratamientos, vamos a guiarnos un poco por lo último en medicina basada en la evidencia, que son los fenotipos etiológicos. Y vemos que todos los pacientes tienen un componente anatómico y después
reparten un poco asociados con otros componentes como la insuficiencia de los músculos dilatadores, el control del ventilatorio inestable, del loop gain, o el bajo umbral de despertar. Pero la verdad que estos, si bien están en un 30-40%, en la práctica lo tenemos poco incorporado y lo que más redunda es el componente anatómico, que básicamente es un problema o de peso, sobrepeso u obesidad, o un problema de alteración dentomaxilofacial o esqueletal, o una alteración de tejidos blandos. Y en base a eso vamos a tratar de hacer, digamos, premisas diagnósticas como para poder encarar al paciente, dándole opciones que le traigan mayor beneficio. La primera definición de orientación terapéutica va a ser el peso, seguramente. No nos olvidemos esto, que a veces pasa desapercibido porque en una sociedad donde todos estamos pasados un poco de peso, no nos autopercibimos que estamos pasados de peso. Pero la realidad es que es algo muy común. De esta escala de peso del índice de masa corporal, que ahora parece que la van a cambiar, la van a modificar para no estigmatizar a los obesos, que rápidamente, porque claro, hay un montón que no se sienten obesos y se les dice obesos, pero me parece que también hay un problema ahí con la parte comercial, porque al estar obeso van a reclamar todos estos medicamentos nuevos que salen, y entonces la carga del costo sanitario va a ser enorme, cuando tanto la obesidad y la obesidad severa muchas veces se puede tratar simplemente con cambio de hábitos, que es lo que están tratando de promover. Pero la mayoría de nuestros pacientes están en este rango. Están en sobrepeso, obeso. El paciente normal acá de peso parece un refugiado africano, ¿sí? Porque parece esquelético, la verdad. Y es poco común de ver. Lo que vemos son este tipo de pacientes y nosotros no podemos dejar pasar esto sin al paciente hacerle una especie de lavado o de replanteo de su estilo de vida, porque si este paciente no cambia de peso, obviamente nosotros como otorrinolaringólogos que nos dedicamos a opciones terapéuticas diferentes al CPAP, no tenemos paciente directamente. La segunda orientación o definición terapéutica va a ser las anormalidades esqueletales, en los cuales, en este tipo de pacientes, donde tenemos una retrognatia, un paladar estrecho, marcado, la verdad es que tampoco vamos a tener chance nosotros como otorrinolaringólogos de hacer algún tipo de cirugía de partes blandas por la estrechez que tenemos. O si la hacemos, si la gente que lo hace, no va a tener chances de éxito, entonces tampoco nos interesa. Lo que sí nos interesa es darle un beneficio al paciente. Y un paciente que tiene estas características, si nosotros dejamos pasar por alto estas características, porque no la hacemos, porque no la vemos, porque no le prestamos atención, lo más probable es que no tengamos resultados buenos, inclusive usando el CPAP, porque esta vía aérea tan estrecha, es muy probable que también con el CPAP le sea incómodo porque se le va a colapsar la epiglotis. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes, por más que sean roncadores simples y no sean apnea severa, un tratamiento, ¿sí?, que involucre una cirugía esqueletal va a ser planteada, obviamente, como primera línea terapéutica. Y luego, como tercera orientación terapéutica, va a ser la evaluación de las partes blandas, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con las amígdalas, con la lengua, con las amígdalas linguales. Y esto lo vamos a evaluar no solo por endoscopía, sino también por endoscopía bajo sueño inducido, que la llamamos DISE. La diferencia grande que hay entre la endoscopía vigil y la endoscopía bajo sueño inducido
más allá de lo que son los costos, que son bien diferentes, porque una es en quirófano o en una sala de endoscopía y la otra es en consultorio, es que vamos a ver el dinamismo claro de lo que ocurre cuando ocurren los eventos obstructivos de ronquido. Este paciente de 48 años que me consulta, ¿sí? Porque está en uso del CPAP, pero no tiene ninguna mejoría y tampoco le resulta cómodo usarlo. Y una colega neumonóloga que se dedica a medicina del sueño, entonces me lo envía para ver qué es lo que se puede hacer. Y a este aspecto, con un índice de masa corporal de 34 y una somnolencia severa, yo le hago una endoscopía vigil y entonces acá, a ver cómo puedo ver esto, acá vemos esta endoscopía vigil, ¿sí? Que en teoría nos aporta poco, por la que en nariz. general es una evaluación anatómica simplemente, pero hay casos donde la sospecha se hace mucho más clara, como en este caso donde vemos una epiglotis que la llamamos Lo el más libro tranquilo que porque se puede. cierra, y cuando nosotros hacemos al paciente acostado, porque esta endoscopía siempre se debe hacer acostado en pacientes que tienen problemas de sueño, porque sabe que un paciente está en un avión, no duerme sentado, sino duerme acostado, y cuando el paciente se relaja, ¿sí? Vemos como la tendencia al colapso es permanente y que está siempre como con un reflejo condicionado para destrabarse. Y esto no es raro de ver, inclusive en pacientes delgados, con somnolencia, porque muchas veces las retrognatias llevan a que la epiglotis esté muy posterior, muy tendiente al colapso, y el paciente despierto tiene tendencia al colapso y tiene tendencia a hacer como un reflejo para destrabarse mismo estando relajado. Miren cómo se escribe esto, obviamente haciendo durante el sueño, esto seguramente será mucho más notorio. Entonces, ¿pero cuándo hacemos un índice? Bueno, lo podemos hacer en todos los roncadores o pacientes con apnea del sueño, y esto nos puede ayudar a indicar opciones terapéuticas, no solamente cirugías o tipos de cirugía, sino si un dispositivo avance mandibular puede funcionar o no, si un CPAP, ¿por qué no puede estar funcionando un CPAP? ¿Sí? O opciones de, por ejemplo, en los pacientes con apneas posicionales, para elegir las posiciones o qué tanto mejoran. Pacientes que rechazan o son intolerantes al CPAP para ver cuáles son las causas. Aquellos casos quirúrgicos que no fueron muy exitosos y ver qué pasó, otra opción, igual que en los niños que tienen apneas residuales post-adenomigdalectomía. Este es otro caso de un paciente de 63 años, donde le hicimos un somnoendoscopía con una apnea severa, ¿sí? De 56. Acá vemos cómo se obstruye totalmente la vía oral, la zona orofaríngea, ¿sí? Obviamente es un paciente que tiene sobrepeso y retrognatia, que no es algo muy raro, de hecho es algo bastante frecuente, y obviamente no quiere utilizar el CPAP, no lo tolera, no le es cómodo, no le es una opción. Y acá vemos cómo se obstruye a nivel faríngeo completo y cómo hay una tendencia también en la epiglotis de cómo se va obstruyendo. A ver aquí. Seguramente, a ver cuando lo pongamos. Miren cómo se cierra la epiglotis. Entonces acá lo que tenemos es un colapso completo de la La orofaringe úvula se mete en el medio. Ahora vamos a ver. en forma lateral. Y miren cómo se cierra la epiglotis, totalmente atarticada. Este paciente, por supuesto, que va a tener intolerancia al uso del CPAP y le va a resultar bastante. Miren cómo se colapsa. La úvula, como busca la vida. Y inclusive la úvula se aspira en el medio de la. Mira. Mira cómo se echa, ¿no? Mira. Este es otro caso en el cual le hacemos un diésel. Es una mujer, solamente roncadora, bueno, tiene una apnea leve,
se mueve, pero lo que le molesta a la, a la señora no es la somnolencia, ¿sí? Si bien tiene 10 en la escala de Edwards, pero Levantar un poquito la piel de vuelta. vemos cómo se obstruye ante lo Ok. posterior, el velo palatino, Suelta. y básicamente el colapso es el primer. Cerrando la boca. Ya está. Y a veces con maniobras como cerrar la boca y mejorar con una cirugía nasal puede mejorar la situación. Boca cerrada. La boca. Bien. Este hombre también de 58 años, para mostrarle algunos casos que tenemos de DICE, también una apnea severa, y uno dice, bueno, una apnea severa no puede ser candidato para una cirugía. También dólico cefálico, respirador bucal. El dólico cefálico es muy tendiente a tener una base de lengua posterior, un poco espacio de autofaringe y tendencia a que con el tiempo desarrolle una laringomalacia del epiglotis con facilidad para el colapso. Y no hay prácticamente colapso del palatino, es todo colapso a nivel epiglotis. Bueno, acá un colapso lateral, que son los más difíciles de tratar, porque son los que tienen menos chances de éxito. Sobre todo cuando son laterales puros, como este, a nivel de orofaringe, donde no colapsa. Porque acá lo que más trabaja es el constrictor faríngeo, y entonces trabajar sobre esto cuando ya tienen un hábito de glutorio lateral, es un paciente que tiene pocas chances de tener éxito quirúrgico. Y para esto también nos sirve como para saber qué no operar o qué tener bajas expectativas. Bueno, otras dices donde podemos ver colapsos clásicos, que llamamos puerta trampa, o como en este caso, que es como una laringomalacia, donde tiene una flacidez del epiglotis y se obstruye en el cierre. ¿Sí? Bien. Bueno, en una revisión, la verdad que ya viejita del 2016, se encontró que hay diferentes series donde se encuentran que el colapso epilótico tiene diferentes variables, hasta del 73%, pero 15, 16, 25, 36. Entonces es algo muy importante, muy presente, muy frecuente, que estaba hasta el inicio del DICE, que hace 10 años estaba totalmente oculto. También, como dijimos, el DICE se puede usar en el DAM. Acá un paciente que está usando su DAM que trajo de la casa, que se lo había hecho un odontólogo sin ningún tipo de registro, y fíjense que el DAM no le funciona, se le obstruye, sigue obstruyendo y no le funciona. Cuando le sacamos ese DAM, le hicimos un DICE normal, sin nada, y le hacemos las maniobras para ver si bueno, mejora o no. Abre boca. Cierro boca. Abre boca. Cierro boca. A veces la altura del DAM, si es muy alta, como en este caso, favorece la destrucción. Por eso es conveniente hacerlo siempre con el DICE. La ubicación del DAM. Este otro caso también, donde lo vemos al paciente cómo se obstruye durante el DICE.
Acá le hacemos alguna maniobra como para ver el cursor. Este es el segundo video. Ahí vamos. Este es el segundo video que le hacemos el viso. Y ahí le abrimos la tracción mandibular, o el uso del dispositivo de avance mandibular para ver si mejora o no. Que lo hacemos con un aparatito que se llama SAM, que es un simulador de avance mandibular, en vez de hacer la maniobra más directamente. A veces no podemos calcular cuántos milímetros avanzamos y cuánto no. Entonces podemos medir no solamente el avance, sino la altura, con este dispositivo. ¿Claro? También lo podemos usar, como les dije, hacer el viso utilizando el CPAP para ver a través de la mascarita qué es lo que ocurre cuando estamos viendo este tipo de pacientes, para ver cuál es el factor de la mala adaptación, que en algunos casos lo podemos ver a través de la máscara. Ahí pregunta, si querés, desmuteate, Julia, y preguntá. Ah, claro. Sí. Hola, hola, buenas noches. No, quería saber si lo que usan para tomar el registro en el DICE es la galga de George o cómo se llamaba el dispositivo. SAM lo desarrolló una odontóloga, bueno, este es con CPAP, es decir, cuando no usa el CPAP y acá cuando está usando el CPAP. Se llama SAM, simulador de avance mandibular, que lo desarrolló una odontóloga de Madrid que se llama Patricia San Juan. Ajá, sí, la Y conozco. bien. Y está No, muy... te pregunto porque acá en Argentina no se consiguen, ¿viste? O sea, no están No, a la de vez. hecho, fue hace poco a rotar, creo que hace un par de meses, Elía con ella, y se trajo uno. Ah, sí, el de España, comentó Lía el otro día. Claro, se De trajo Madrid, eso Madrid, creo que, sí. en Madrid. Sí, Gracias. si quiere rotar, tranquilamente yo le paso el contacto para que se acerque. Dale, muchas gracias. No, por favor. Es muy disponible, es divino, Patricia. Bueno, nada, la verdad que el DICE nos ha cambiado sustancialmente las indicaciones de cirugía, inclusive las indicaciones de DAM, ¿no? Como dijimos, puede evitar tratamientos innecesarios porque sabemos que los colapsos laterales no tienen buenos resultados quirúrgicos. Este es un paciente anecdótico porque es un paciente que me vino a ver de hogar, un paciente que me fue muy difícil hacer DICE porque estaba totalmente obstruido, permanentemente tenía que, para poder ver algo, hacerle, y no quería usar el CPAP, no quería bajar de peso, pretendía que yo le resuelva con una cirugía, un paciente, como ven, de 52 de apnea, 62 años, obeso, con mucha somnolencia, y permanentemente obstruido y con secreciones. Ahí. Soltar. Apenas lo soltaba, se obstruía así, de esta forma. Y de la única forma que podíamos verlo, Hacelo de vuelta, un por avance favor. mandibular para que se haga algo de luz. Y Mantener estos un son poco casos ahí. realmente que nos plantean Mantenerlo ahí. grandes desafíos porque son pacientes con boca chica, Otra vez. lengua alta, y yo lo junto y se obstruye totalmente. Acá Ok. se podría hacer una cirugía, Está, ¿no? no Ok. con expectativas de curar el CPAP, de curar el apnea, sino tratar de ventilarlo, de darle... Pero el paciente poco colaborador, que no quiere ni intentar el uso del CPAP, ni quiere bajar de peso, y está muy metido en su empresa. Bueno, básicamente este es un estudio donde dice que se necesita algo de formación, ¿sí? Para hacer esto, porque hay un cambio
o sea, no todos pueden hacer endoscopía bajo sueño inducido si no tienen una formación, un entrenamiento en ver lo que podemos encontrar en esos estudios. Y básicamente, dice, básicamente es un método que se usa para seleccionar cirugía de sueño. Es necesario formarse para realizarla, tener un monitoreo del nivel de sedación, porque si está muy sedado, lo único que vamos a ver es una obstrucción que no existe. El anestesista tiene que estar formado también en esto, igual que el ayudante. Registrarla para poder observarla, sobre todo compartirlo con el paciente. Hay que tener tiempo y paciencia para hacerlo y obviamente tener un paciente bien estudiado. Una vez que tenemos esto y seleccionado el paciente, tenemos alternativas de cirugía a nivel nasal, a nivel orofaringio y a nivel hipofaringio, ¿no? Incluyendo el estimulador del nervio hipogloso, que no lo hacemos en Argentina, la cirugía maxilomandibular y ortognal. Es importante hablar un poquito de estas, sobre todo de la cirugía nasal, que es la cirugía que más hacemos los otorrinolaringólogos que hacemos sueño. ¿Por qué? Porque la mejor opción que tenemos para tratar esto, digamos, es liberar la vía aérea que nosotros podemos liberar. Y esta es, representa el 50% de la resistencia de la vía aérea superior, y esto disminuye un poco durante el sueño. Las obstrucciones nasales más frecuentes son las desviaciones, cornetes hipertróficos, que son muy fáciles de tratar. Son muy comunes, igual que las rinitis, ¿sí? Después está el maxilar estrecho, que lo empezamos recién a ver ahora como causa de obstrucción nasal o de mala función nasal. Y recién ahora lo empezamos a tratar junto con los odontólogos neurológicos. Pero es fundamental, sobre todo para los neurólogos, que puedan darse cuenta de una nariz obstruida, ya sea por rinitis, por pólipo, por desviación de tabique, cosa que hasta no hace poco no se miraba mucho, y había mucho asma que eran pacientes respiradores bucales. Con ese bypass, obviamente que ese aire llega en otras condiciones a nivel bronquial. Pasando por la nariz tiene otra humedad, tiene otro calor, tiene otro acondicionamiento que hace que la función pulmonar sea mejor. En sí, el hecho de respirar por la boca aumenta, ¿sí?, la velocidad, aumenta la turbulencia del aire, aumenta la colapsabilidad y disminuye la presión intraluminal, cosa que aumenta el colapso también. Esto está visto en este estudio que se hizo de colapsabilidad con un fluido, de análisis de la dinámica del fluido, comparando lo que es la respiración oral, la respiración mixta y la respiración nasal pura, ¿sí? La cirugía nasal, digamos que no nos va a curar las apneas, hay algunos casos que sí, pero en general nos va a beneficiar en lo que es la percepción de bienestar y y es un prerequisito, digamos, para el tratamiento de las apneas. Va a funcionar mejor en aquellos pacientes que tengan un mal ANPATI bajo, un índice de masa corporal bajo. Va a mejorar también, va a ser muy beneficiosa en las apneas leves o ronquidos o moderadas, pero no podemos ser categóricos y generar falsas expectativas que la cirugía nasal va a mejorar eso. En la mayoría de los casos mejora la percepción esta de bienestar, pero no soluciona el tema del ronquido o las apneas. Y por supuesto es de mucha utilidad en lo que es el CPAP, ¿no? Para mejorar a aquellos intolerantes. Muchas de las intolerancias CPAP se mejoran con esta cirugía nasal. Y en muchos casos también, como quedan con, digamos, una técnica respiratoria mala, y si quedan con una costumbre de respirar mal por la boca, hay que hacerles una reeducación para que empiecen a respirar bien por la nariz. Después tenemos las cirugías esqueletales, donde tenemos las expansiones maxilares y las cirugías maxilomandibulares. La verdad es que las expansiones maxilares están llamadas a ser las nuevas vedettes de lo que es cirugía
para apneas del sueño o para insuficiencia ventilatoria nasal, porque lo que hacen es ensanchar el maxilar y con eso ensanchan la nariz. Nosotros hemos tenido 2 casos hasta ahora que van funcionando bien. La cirugía es bastante sencilla, donde se hace una apertura sagital a nivel del paladar para abrir esa sutura y se pone un expansor ya de maxilar, ¿sí? Y se va expandiendo, se hace ese diastema acá y se va avanzando, esto después se cierra y realmente les cambia no solamente la cara, sino toda la configuración porque es una apertura tridimensional que hay. Y nosotros estamos empezando a hacer eso, como dije, tenemos 2, pero somos muy recientes, pero creo que hay tanto paciente para esto, mal o no visto porque no tenemos las herramientas, no teníamos las herramientas para hacerlo, que no se veían, pero creo que cada vez se va a venir más este tipo de tratamiento. En cuanto a la cirugía maxilomandibular, obviamente en este tipo de casos es muy beneficioso y más allá del concepto general que todos tienen, que es una cirugía demasiado grande, demasiado con mucha morbilidad, demasiado agresiva, la verdad es que deberíamos rever este concepto, porque este paciente, donde le cambia totalmente el perfil y el espacio de la vía aérea, fíjense el calibre, este es el postoperatorio al otro día. Son cirugías que no tienen incisiones externas, ¿sí? No tienen mayormente hematomas, si bien está hinchado el paciente. Fíjense que está en la sala todavía de internación. Y la verdad que el hueso duele cuando se quiebra. Si yo me quiebro el brazo y me quedo quieto, no me duele. Si lo muevo, me va a doler. Y acá estamos en anestesia general. Y este paciente tiene una evolución mucho más benévola, por así decir, que la cirugía de faringe que hago yo, donde los músculos duelen como 15, 20 días. Fíjense, esta paciente que consultó por ronquido, ni siquiera tenía apnea, una cirugía ortognática le cambia totalmente las facciones para mejor, porque la armoniza eh, y deja de roncar. Cualquier tipo de cirugía que yo hubiese hecho en esta vía aérea superior no hubiese sido exitosa. Y después vienen las cirugías de partes blandas, que obviamente tenemos aquellas de la orofaringe, que son básicamente la faringoplastia, y las de hipofaringe. Nos ayudamos mucho y no es de mucha ayuda el uso del radiofrecuencia bipolar por plasma, que a diferencia de un cauterio habitual que trabaja en 600, 800 grados centígrados, trabaja en menos de 90 grados centígrados, lo que hace que la abrasión sea mucho menos agresiva. Esto no levanta temperatura, la ionización que producen es la que genera un aumento de la temperatura de los tejidos, generando una fibrosis, una inflamación con necrosis y coagulación. En estos casos podemos hacer una palatoplastía anterior, como en este caso, usando el radiofrecuencia o sacándole la pielcita, lo que va a generar, la pielcita en la mucosa, una cicatrización en segunda, lo que va a dar una rigidez del paladar en casos leves, que podemos usar el radiofrecuencia, como en estos casos, y haciendo algunas suturas como para darle rigidez al paladar. Son algunas de las técnicas que tenemos de palatoplastía, ¿sí? Que lo podemos asociar con otro tipo de cirugía, como vamos a ver más adelante, como las cirugías de Barbada. En estos casos asociamos una amigdalectomía y una faringoplastia y le hacemos esta ventanita con radiofrecuencia para que genere una retracción. Y acá están las suturas que se hacen combinando la otra cirugía. La faringoplastia que utilizamos actualmente son bajo un nuevo concepto de tubo coaxial, donde fijamos las partes internas, ¿sí? Más flácidas, ¿sí? Y colapsable, la parte más elástica, hacia un externo que es más rígido, fibroso, para darle sostén, ¿sí? Como es el jámulo pterigoideo, la espina nasal posterior, el rafe pterigomandibular, la aponeurosis palatal y las vértebras, obviamente, por atrás. Y las partes colapsables, obviamente, son las paredes faríngeas y el paladar.
Entonces, bajo este nuevo concepto, con suturas barbadas, el doctor Mantovani desarrolló lo que se llamaban las cortinas romanas, como para sostenerlo. Más adelante, utilizando esto que son suturas barbadas, que tienen como una especie de escamitas que traccionan en una sola dirección, generan una tensión homogénea, tienen un buen agarre, no necesitan dar suturas, nudos, ¿sí? No daña los tejidos por tracción, evita la exposición porque va todo intratejido, es muy bien tolerado y es reabsorbible y genera una fibrosis tisular que aumenta la rigidez de los tejidos. Estas mismas palatoplastías se podían hacer con las suturas barbadas y asociando una faringoplastia, el doctor Mantovani desarrolló lo que eran las alianzas. Según los colapsos se hacían las suturas, ¿sí? Ingresaba, se hacía una pequeña palatoplastia, se iba al borde inferior del paladar y se anclaba ya sea al borde del paladar duro, al jámulo tiroideo o al rafle bucofaringio, llevando el palato glóseo hacia arriba, hacia afuera y hacia adelante. ¿Sí? De un lado y del otro. Y logrando tasas en colapsos, en SAOS leves y moderados, tasa del 90%. Y lo más interesante, sin complicaciones. Ni mediatas, ni mediatas ni a largo tiempo. Y en SAOS severos se llegaba casi a 84% de mejoría. Obviamente todo esto en pacientes seleccionados. Luego vino Vicini, que hizo una simplificación, tratando de llevar este colapso palatino a esta apertura de la vía aérea, haciendo este tipo de cirugía que en honor al tiempo lo vamos a avanzar un poco. Sí, se le hace acá una pequeña cortecito a nivel del palato gloso para que el palato faríngeo vaya hacia este ángulo. Él básicamente hace una miotomía para darle un poco de vuelo a ese músculo para que se ponga en esta posición. En muchos casos nosotros hacemos una disección de este músculo para llevarlo mucho más arriba y mucho más lateral. Y luego con estas suturas barbadas se hace todo este pasaje que va al jámulo tiroideo, al rafle palatofaringio y luego retoma el músculo por acá. Y entonces traccionamos este músculo. Y la verdad que el postoperatorio, si bien no deja de ser molesto por 10, 15, 20 días, según los pacientes, porque la verdad que la reacción de los pacientes es muy individual a cada uno, pero al no trabajar tanto con cauterio y hacer una movilización de tejido, la verdad es que son llevaderos y quedan unos postoperatorios muy amigables. A ver que adelante un poco más para que veamos cómo quedan básicamente los postoperatorios. Ese es el previo, la altura, y así es como queda pre y post. Cómo ganamos espacio realmente. Estos son los postoperatorios míos que tengo, así quedan las faringes en el postoperatorio inmediato. Obviamente la ganancia que hacemos de espacio también es marcada, tanto en el lateral como en el superior. ¿Sí? Acá se le hace algún pequeño recorte de úvula. ¿Sí? Pero estos son los postoperatorios como van quedando. ¿Sí? Acá hay algunas suturas que pasan atravesando, dándole rigidez a este paladar, las cicatrizaciones que quedan en posterior del paladar, de segunda, otros postoperatorios, ven que quedan faringes normales, no es que se corta la úvula y se hace más, se hace una plástica de la úvula, porque tiene su función. Estos son los postoperatorios que tenemos. Algunas complicaciones que podemos tener son este tipo de problemas de dehiscencia de sutura que terminan cicatrizando por segunda y siguen siendo
muy bueno. Las tasas de éxito no bajan del 60%, están en general entre el 70 y el 80%, así que con pacientes seleccionados estamos muy, muy contentos con estos resultados. Obviamente, predictores de malos resultados en faringoplastia, déficit de desarrollo esqueletal, paladares estrechos, ¿sí? Paladar proximal, que significa estos paladares verticales, este es oblicuo, este es intermedio y este es vertical, cuando está muy cerca de la pared posterior. Falta de tono muscular, apertura de boca, mala respiración nasal, cuando tienen mala técnica de respiración, sobrepeso, obviamente, no realizar DIS. Otro tipo de cirugía es la cirugía de lengua, que hacemos ya. Lo más sencillo para empezar cirugía de lengua son la ablación de base lingual, se hacen como pinchazos dentro de la base de la lengua, lo que produce una fibrosis, una reducción del volumen. Esto se puede hacer inclusive en forma ambulatoria, se hacen 7 u 8 pinchazos en la base de la lengua y se puede ir repitiendo, no en los mismos lugares. ¿Sí? Lo hacíamos en una época, ya como hacemos la mayoría en anestesia general, esto ya no lo hacemos, pero es una opción de inicio de entrenamiento, pero obviamente el resultado es bastante acotado y cada vez estamos teniendo pacientes que necesitan resoluciones un poco más amplias. Como en este caso, que lo que hacemos es el uso de radiofrecuencia, la radiofrecuencia de base lingual, donde con el aparatito la varilla de radiofrecuencia, fíjense cómo trabaja en un campo muy estrecho, con muy poca visión, vamos generando espacio con esta resección, con esta ablación que se hace, prácticamente exangüe, donde vamos cauterizando y después produciendo la ablación por ionización con uso de irrigación, solución salina. Vamos a ir haciendo un túnel, siempre en un área segura entre las arterias linguales, que son aproximadamente 1 centímetro al lado de cada línea media, porque las arterias linguales están a 1,5 centímetros o 2, y hacemos en la parte central hasta llegar casi al borde libre del epiglotis, que lo descubrimos y generamos un espacio bastante interesante. ¿Sí? Y ahí vemos la epiglotis como llegamos hasta el borde del epiglotis. Acá estamos. Otra cirugía que es común realizar es la cirugía de resección de amígdalas linguales. Esto es muy común en niños que le han hecho la cirugía de adenomigdalectomía muy precozmente y desarrollan estas amígdalas linguales importantes, pero también hay muchos adultos que lo tienen y a veces generan una obstrucción epiglótica por segunda, o sea, por empuje, ya sea por la lengua o por la hipertrofia amígdala. Fíjense la diferencia del espacio que le hicimos acá, sacando, y por supuesto acá hacemos la otra parte de la resección, generando un mayor aporte de espacio a la vía aérea. También podemos hacer epiglotectomías parciales o totales, ¿sí? Cuando estos colapsos son de epiglotis flácida o en trapdoor y la sacamos sin ningún tipo de inconveniente en el postoperatorio. Con estos postoperatorios que no traen ni problemas en la deglución, ni problemas en la fonación, ni genera ningún problema en cuanto a la seguridad de la vía aérea ni infección. Fíjense cómo se fibrosa y es una cirugía que no tiene complicaciones postoperatorias. Existe otro procedimiento, otra forma que estamos haciendo más, que es la epiglotoplastia, ¿sí? O epiglotoglosopexia. Hacemos una abrasión de todo el borde lingual del epiglotis para que se haga una pexia, una adherencia a la base lingual una vez que hacemos este tipo de resecciones de base lingual. Y los resultados de esto, de alguna manera,
también son parecidos en cuanto a que genera una retracción de la epiglotis y una fibrosis contra la lengua, ¿sí? Generando un espacio importante y evitando que este epiglotis cause obstrucción. Voy medio corriendo para poder llegar. Y acá hay un principio que tenemos que tener en claro, que es la cirugía multinivel, ¿sí? Que es tratar diferentes niveles al mismo tiempo, ya sea la nariz, la orofaringe, la hipofaringe. Y en esto hay un concepto de mínimamente invasivo, de que ir haciendo de a poquito, tipo radiofrecuencia de cornete, radiofrecuencia de lengua de la ablación y de paladar. La verdad es que esto lleva mucho más tiempo porque vas haciendo de a poco. O lo otro es multisesiones, primero operar la nariz, después operar la faringe, después operar la lengua o hacer dos temas a la vez. Esto a su vez tiene menor costo, generan menos problemas de postoperatorio, pero a su vez lo lleva a más tiempo. Y uno también podría pensar que va a ir haciendo esta multisensión en la medida en que sigan teniendo problemas. Lo que pasa es que a veces uno identifica todos los problemas en la misma vez. Entonces, el tema de la demora en multisesión es que cada paso que damos lleva cada vez más tiempo, ¿sí? Y entonces en esto hace que haya mayores costos, porque son mayores cirugías y más tiempo en completar el tratamiento. Y según van haciendo los tratamientos, el paciente va perdiendo o abandonando este tipo de tratamientos, porque en un paso no abandona ninguno, pero cuando hacemos dos pasos ya va un 25% de gente que abandona, y tres pasos ya hay un 50% que no abandona por diferentes causas, ¿no? Porque andan bien, porque andan mal, porque no tuvieron problemas con la cobertura médica o cualquier cosa. Acá tenemos un par de casos para mostrarles. Este paciente de ronquido, fíjense, también no tiene sobrepeso, pero es lólico, ¿sí? Es retrognatia, tiene un buen peso, Primantón Position Malampati 2, Edward, le hacemos el estudio de sueño y nos da 21, es moderado, entonces le hacemos un índice a este paciente, tiene un paladar vertical, fíjense la distancia que hay casi de espina nasal posterior a pared posterior, es muy poco, acá tenés muy poco para trabajar, no es un paladar oblicuo, y es muy, no tenemos muchas chances de traer esto para adelante. Y a nivel de hipofaringe, podemos ver que también hay un colapso con amígdalas linguales que empujan, ¿sí? Un poco la epiglotis, y la epiglotis colapsa, ¿sí? El paciente obviamente no quiere usar CPAP, vino por el ronquido. Le proponemos la cirugía con expectativas acotadas por, digamos, los, este, las contras que tiene, ¿no? La retrognatia, el paladar, vertical. Entonces, bueno, le hacemos una cirugía multinivel con estos postoperatorios, este paladar y esta endoscopía vigil, donde vemos que pudimos acortar un poco el paladar, manteniendo la úvula, pero que ya no cierra, ¿sí? Y haciendo esta epiglotoplastia que mantiene, si bien esta es una endoscopía vigil, mantiene una luz faríngea, ¿sí? Y vemos, bueno, acá lo ponemos de vuelta, y nos vemos que mejora su índice de apneas a 4,5, casi normal, refiere que ya no ronca, ronca muy menos ocasiones, y le mejoró algo la somnolencia. Entonces son pacientes borderline que podemos darle una mejoría. Este segundo caso también de ronquido, con las mismas características, ¿sí? Prácticamente lo mismo, dólico cefálico, retrognático, donde se le produce un colapso epiglótico. Como ya les dije, es muy común en las retrognatias que tengan este tipo de epiglotis, la úvula que hasta baja y tiende a aspirarse abajo. Este es un paladar
que tenemos un poquito más de espacio, que no es tan vertical. Y de costado también, lo ponemos de costado, de lateral, y sigue colapsando, por más que lo pongamos de costado. Entonces también le proponemos con las expectativas acotadas, hacer una cirugía multinivel para ver si podemos mejorarlo, y vemos que el paladar, el endoscopio del servicio no parece ser muy bueno en el Hospital Británico, también muy viejito, que tiene una ventilación bastante bien. Este es el resultado del paladar. Y esta es la otra de la hipofaringe. Y no sé por qué. Tengo un lío con los videos. Acá. Y la Muy bien. hipofaringe también. Vemos que el paladar está, la epiglotis está pegada a la lengua, está más recortada, está Así más como si achicharrada. roncara. Ok, otra vez. Bien. Bien. Y acá tenemos un poco operatorio. ¿Ves? Y me sale. Bueno, me quedó acotado, pero créanme que Muy mejora. bien. Y este que viene con un caso de sueño no reparador, también de las mismas características, y con un índice de 23, más o menos con las mismas características, que son casos borderline, donde, miren acá, se le hace un colapso lateral de la base de la lengua, en este caso. La base de la lengua se pliega como un libro, y en este caso también hacemos una resección lateral de la base de la lengua, y en este caso por un problema de logística, no teníamos radiofrecuencia y lo hicimos con la punta de Colorado y le resecamos los laterales de la base. Lo marcamos primero y le sacamos toda la parte por aquí. Y generamos un espacio bastante interesante. Estas son las cosas que sacamos y estos son los postoperatorios que tenemos. Con la epiglotis ahí con un granuloma de cicatrización que ve bastante bien y una mejoría en el índice amniótico. Este es un paciente también que tenía 60, ¿cuánto? 82 de índice de masa corporal, que lo operamos también. Estaba un poquito más gordo y estos son los resultados que tenemos. Duermo de primera, un avión, me siento, cuando me despierto en la mañana, nuevo, renovado, totalmente. Así que, juntos. Esto es, digamos, lo que nos estimula a seguir. Estos, los Duermo postoperatorios. de primera. Otra opción que para comentarles son lo que son, todavía no los disponemos acá, pero son los implantes hipoglosos. Hay tres tipos. Uno que tiene un estimulador, un sensor de respiración y se actúa solamente cuando está el momento de la apnea. El otro que es continuo y este nuevo que es bilateral, estos son unilaterales. Ya veremos cuál vamos a tener acá. Todos tienen un buen beneficio, ¿sí? Y bueno, el tratamiento ideal creo que sería que uno lo puede usar el 100% del tiempo y que tenga el 100% de efectividad. El CPAP mejora al 100%, pero muchas veces no hay apego al tratamiento. La cirugía tiene el 100% de apego, porque no puede hacer otra cuando se opera, pero no tiene toda la efectividad que quisiésemos, está en el 50%. Pero si al CPAP le hacemos cirugía de optimización, lo llevamos casi un 80%, y la cirugía, si seleccionamos bien los pacientes, también lo llevamos a un nivel de 80% de pacientes y de éxito.
Así que el tratamiento de usar lo mismo para todos no es efectivo y falla en la mayoría de los pacientes. Considerar diferentes tratamientos y la combinación de terapias son necesarias para un abordaje personalizado, porque cuando tenemos tratamientos con poca adherencia, en general no tienen beneficio. La selección de pacientes es prioritaria. Y bueno, es otro agradecimiento de la paciente, que es una faringoplastia simple. Yo no entendía por qué la paciente me mandaba para el Día del Padre, para el día del cumpleaños siempre. Y yo digo, muchas gracias, doctor. Y ella me dice, no sabes lo mejor, lo bien que me mejoró la calidad de vida y lo bien que descanso. Y hasta mi ginecólogo me dice todos los parámetros en niños que me mejoraron. Así que uno a veces no se da cuenta cuánto puede colaborar con una buena selección de pacientes y un buen tratamiento. Evaluación previa es la clave del éxito. Informar todas las posibilidades que tenemos de tratamiento, siempre darle dirección al paciente, involucrarlos en la selección para que ellos sepan los pros y los contras, nunca asegurar los éxitos y siempre, si no funcionan las cosas, tratar de intentar con otras posibilidades. Así que, bueno, muchas gracias. Espero no haberlo aburrido por la noche. Y nada, creo que estamos en 1 hora, no sé. ¿No? Eran 40 minutos, me pasó 15. No, está perfecto. Bueno, había un comentario, no sé quién quiere, a ver. Ahora Que sí. abrir el micrófono y lo hacemos más simple en vez de que busque. Como quieras. Repetirlo acá en el chat. Habían comentado, espera que no estoy encontrando. Ah, bueno, no, Hola, buenas noches, Estela. Quizás yo comenté lo de que cuando el Marpe, doctor mostró el disyuntor, sí. ¿eso puede ser? Lo del Marpe, algo. Claro, el MARPE, que en adultos se coloca el disyuntor con 4 microtornillos, en vez de colocarlo cementado a las bandas. Ese comentario, nada más. Sí, yo estoy más delegando todo eso, ahí lo trabaja el doctor Abdul Latif, que es odontólogo, y ya Claro, yo me pego, me chupo a él. como hacemos nosotros con ustedes. Bueno, es la idea de Un trabajar gusto. de Y forma muy... en esos casos, una pregunta, porque les separaron bastante los dientes. ¿Qué se hace después en ese agujero que les queda? Se corrige. No, el tema es que uno está abriendo la sutura media transversal del maxilar superior. El Sí. diastema, que es esa separación en los incisivos, es el signo de que funcionó el tratamiento. Esos 2 incisivos están unidos por unas fibras transeptuales, como si fueran en 8. El paciente lo primero que pregunta es eso por estética, pero Sí, después solo, sin necesidad de colocar brackets, se cierra. ok. O sea, Es tiempo, nada más y biología. se van Sí, a ir juntando los incisivos otra vez. tal cual. Si es necesario, se complementa con ortodoncia. Y esa expansión hay que hacerla porque al estar estrecho el maxilar superior, la mandíbula no tiene dónde ubicarse y por eso se ubica hacia distal, hacia atrás, esa retrognatia que nosotros vemos. Por eso es muy importante desde chiquitos observar la posición de la mandíbula y si hay estrechez en el maxilar superior, para ni bien ver la causa, ahí empezar con el tratamiento. ¿Hasta qué edad tiene sentido hacer eso? Se hacen adultos, así con microtornillos, es una técnica bastante nueva. En realidad, el disyuntor se utiliza hasta el segundo pico de crecimiento, cuando está apoyado en las muelas, como mostró el doctor. Eso se hace hasta el segundo pico de crecimiento, donde la sutura no está tan osificada. Pero Después, en adultos, o se hace con cirugía o con esta última técnica que es el MARPE o el SARPE. Está, está. Y en el otro, bueno, esto va en derecho viejo, va en derecho a hacer este procedimiento, porque en la otra, en el avance mandibular, lo que veo es que hacen ortodoncia 6 meses antes, más o menos, por los pacientes que tengo.
Y en esto, para hacer la disyunción, ¿tienen que hacer algún otro procedimiento antes o van directamente a No, ponerle ese aparato? generalmente es pretratamiento ortodóncico. Para vos poder adelantar la mandíbula necesitas un maxilar amplio, porque si vos adelantás y el maxilar es estrecho, nunca lo vas a hacer en forma permanente. La mandíbula va a volver hacia atrás. Perfecto. Pero en la disyunción, no, o sí, también. La disyunción es pretratamiento ortodóncico. Ah, también. Primero trabajás en el maxilar superior para después poder adelantar la mandíbula. Está. No estoy hablando de DAM. Esto Sí, es para un tratamiento ortodóncico en edades en crecimiento, y bueno, en adultos sí se puede hacer, pero en adultos ya es más complicado. perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario? No, yo quería hacer una pregunta que era más o menos, ¿cuál es el tiempo promedio después de una cirugía en que se hacen los estudios posteriores para, digo, como para una generalización? Quizás hay algunos Nosotros lo procedimientos. hacemos hola, Marce, nosotros lo hacemos Hola, a los 3 meses. ¿cómo? No te escuché. A los 3 meses de la cirugía, Ok, ok, en ahora sí. general le pedimos la poli de control. Ok, era para tener una idea de cuánto era más o menos el promedio para. Hay algunos que lo usan a los 6 meses, y lo ideal sería hacerle uno al año. La verdad es que con el tiempo hay cierta pérdida de hábitos, y aparte por la edad que puedan disminuir, volver, ¿no? O sea, tengan como alguna recidiva. Eh, pero en general la gente que baja de peso, medio como que se da cuenta de los beneficios y se mantiene. No he tenido mucha gente que ha vuelto en el peso en este tipo de pacientes, ¿no? Cuando empiezan a dormir bien y lo que le costó eso, como que lo valoran. Eh, y Está bien, está sí, el que no mi baja de pregunta era peso, simplemente cuándo se decide objetivar esa evolución. claro, 3 meses. Ok, ok, gracias. Bueno, bueno, muchas gracias a todos y el 18 de octubre va a hablar, en realidad va a saludar nada más la doctora Paola Pirelli, que es odontóloga y es una de las pioneras en hacer los primeros disyuntores con Guillerminó. Siempre uno de los primeros pacientes que le pusieron, un nene de Chicago, trabajaron también con la doctora Pirelli. Ella va a saludar, habla un poco en inglés, un poco en italiano y un poco de español. Y después hablan compañeros nuestros de la AMS, odontólogas, y a la tarde vamos a tener un taller de odontología con Graciela Bonfatti, Lía Sokolowicz, y ahora no me acuerdo los nombres de todas, y también uno de traqueotomía, así que vayan preparándose. Es híbrido, pero bueno, a la tarde hay taller que es presencial, 2 talleres. Así que los esperamos. Y el próximo coloquio le toca psicología, un poco de terapia cognitivo-conductual. Así que también los esperamos para ir participando. El 30 de agosto, el coloquio del Cono Sur sobre investigación. Preferimos investigación básica, pero a veces no se consigue. Mucha gente que haga investigación básica, pero esta vez hay una becaria del doctor Golombek y después, bueno, dos médicas de Chile. Así que también es 8 de la mañana para Argentina, 7 para Chile, así que pobre gente, tratemos de estar nosotros. Ese coloquio no se graba. Bueno, y nos vemos pronto, entonces muchas gracias por estar a todos. Bueno, gracias, buenísimo a todos. Chao, chao. Saludos. Chao, chao. Chao, chao.